Instrucción interna sobre cómo manipular las elecciones. Primero, Joe Biden, quien por ser mayor reveló un pequeño secreto del Partido Demócrata. En segundo lugar, estamos en una situación donde reunimos, y ustedes, chicos, hicieron esto para nuestra administración, la del presidente Obama. Antes de esto, creo que creamos la organización de fraude electoral más extensa y completa en la historia de la política estadounidense. Bueno, claro, en casa le fue mal por eso, sí, por parte de su esposa, pero enseguida se le olvidó. Ok, sabiendo que los demócratas están orgullosos de este sistema, veamos cómo se llevaron a cabo las manipulaciones. Más bien, yo las llamaría maquinaciones. Bien, tengo para ustedes una entrevista increíble. De hecho, esta es la segunda parte de la entrevista con Jovan Hatem Pulitzer. Él levanta el velo y explica en detalle cómo se robaron las elecciones de 2020. ¿Quieren aprender? Y si acaso les sirve, escuchemos al auditor. Sabemos que la prensa nos engañó, que las encuestas nos engañaron, ya lo sabemos por los resultados, y los especialistas constantemente, sin parar, los llamados expertos, sabían que los secretarios de varios estados de repente inventaron reglas de votación absolutamente inconstitucionales y completamente nuevas, pero hasta ahora no he escuchado una explicación lógica con pruebas sobre fraudes en los centros de votación. Aunque ya sospechamos y sabemos todo eso, pero algo así que sea A, B, C, D y aquí está el documento, no lo he escuchado. Eso es. Ahora nos prometen contarnos esto. Yo Gasté $3 millones en esto, porque entre más encontrábamos, más necesitábamos implementar tecnología para encontrar estas cosas y hacerlo. Fue simplemente, oh Dios, voy a discutir algunas cosas contigo, cosas horribles. Y pienso, Dios mío, bueno, de alguna manera entendí que tenemos problemas. Cuando el Senado en Arizona no quería hablar sobre las cosas clave que en realidad son crímenes, seguían hablando de las máquinas. ¿Viste todas las demandas? Hubo más de 60 que se presentaron a nombre de Trump o algo así, Trump y otros, y más de 60 demandas fueron rechazadas o detenidas. La razón por la que fueron rechazadas o detenidas es porque estaban relacionadas con las máquinas. Ahora, según la Comisión de Asistencia Electoral y la Ley de Ayuda a América a Votar, todas las reglas son voluntarias. No tienen autoridad para obligar, ¿no? ¿Dónde está el delito? Es un delito si puedes demostrar que algo pasó con el papel, es decir, con la boleta. Eso ya es asunto del Estado, es un delito estatal y federal. El presidente Trump ya lo sabe, lo hablamos personalmente. Quiere eliminar la votación por correo, pero debemos recordar que hay 50 elecciones y no somos federales. Por cierto, yo no sabía que no se puede juzgar por fraudes con máquinas electrónicas. Las leyes están escritas en papeles y boletas. Él solo puede exigir otras reglas para la parte federal, porque ahora tenemos elecciones a nivel estatal y la parte federal. Al intentar entregar la información al fiscal general de Arizona, me preguntaron, ¿de qué volumen de datos hablamos? En realidad que son como 4 petabytes, estamos hablando, ya sabes, de un tamaño 100 veces mayor de la biblioteca del Congreso. Pero de todos modos, porque ahí hay millones y millones de archivos, ya sabes, porque crean archivos de evidencia y cosas así, literalmente no querían aceptarlo porque era demasiado grande. Así que podríamos simplemente detenernos ahí y terminar la auditoría. Lo que habría pasado es que básicamente habría iniciado un temporizador para el periodo durante el cual puedes retenerlo. Pero eso habría provocado otro principio legal llamado laches. Eso significa que sabías, pero no hiciste nada. Y como no hiciste nada, ahora perdiste el derecho de perseguirlo legalmente. Vine aquí para corregir lo que está mal con las elecciones, para asegurarme de que tengamos elecciones libres y justas. No importa quién gane, debemos tener elecciones libres y justas. Solo deben ser auténticas y transparentes. Así que tomé la difícil decisión hace más de 4 años de que tendríamos que mantener esta auditoría abierta y tendríamos que mantener esos datos en una cadena de custodia perfecta para que nunca fueran alterados, nunca movidos, nunca desconectados. Porque verán, si cierras esto y llega a los tribunales, ellos dirán, bueno, ¿dónde estuvo? En ese lapso pudiste haberlo cambiado. No podemos permitir que eso suceda, debe mantenerse en perfecto estado. Cuesta unos $10,000 al mes solo para continuar y ya llevamos haciéndolo 1,800 días.
Es ridículo, pero ¿verdad? Gastamos mucho dinero solo para asegurarnos de mantenerlo para el pueblo estadounidense. Esto es lo que hicimos. Acudimos al pueblo estadounidense por primera vez. No reunimos fondos para nuestra parte de la auditoría ni algo similar. Nunca tuvimos maratones ni nada parecido. Básicamente dijimos que tendríamos un déficit de aproximadamente $396,000, al menos en mantener toda esta información hasta las elecciones intermedias. Ahora, esta es la razón por la que es importante. Puedes ver las elecciones de Obama nuevamente. Recibió 68 millones de votos la primera vez, 65 millones de votos la segunda vez. Debía ser el Mesías, una estrella de rock. Luego fue Hillary contra el presidente Trump. Ella tuvo 65 millones, después Biden con 81 millones. Ese gran dedo medio que nos están mostrando. Y luego pasas a Kamala. En las elecciones pasadas, ella obtuvo 68 millones de votos, salvo por el cierre nocturno. Siempre superó esa cifra. En mayo de este año, ¿cierto? Hablamos de eso. Más de medio año después, aumentaron su cifra a más de 74 millones de votos. Las elecciones terminaron el día 7. Recientemente volvimos a revisar eso. Le sumaron más de 240,000 votos para el año 2024. Las elecciones terminaron hace un año. El sistema toma esos votos falsos y hace que vuelvan a votar en elecciones intermedias o menores. Los envejecen para que parezca que siguen votando y digan que es un votante activo. Ahora Kamala tiene 75 millones de votos. Esto te haría creer que ella superó 2 veces a Obama y a Hillary. Ahí es donde está el engaño. Así que sabemos lo que pasará cuando lleguemos a las elecciones intermedias. Es posible que ellos tomen la Cámara de Representantes y el Senado. Es algo muy cerrado. Eso convertirá al presidente Trump en un pato cojo y luego volverán a iniciar el proceso de juicio político. Esta vez habrá novedades como el artículo de compensaciones, lo que podría funcionar. Eso podría ser muy perjudicial. Solo podemos evitarlo mostrando exactamente cómo se hace. Tenemos todas estas enormes pruebas. Ahora has aprendido muchas cosas difíciles en estos 4 años. ¿Has oído cómo me infiltré en la llamada de Antifa y escuché al presidente o a alguien de la compañía de votación decir, no se preocupen por Donald Trump, él no ganará? Lo aseguramos, pero era solo una mentira. Nunca se probó ni fue real. Después nos aseguraron, tranquilos, tenemos los datos electorales de 3.300 distritos, todas las aplicaciones de PC. Los legisladores vendrán al cibersimposio, lo verán, lo recrearán, lo harán y todo eso. Cuando esto llegó a la corte hace meses, escuchas a Mike Lindell decir, nunca los tuvimos. Estados Unidos estaba decepcionado porque no tenía pruebas que pudieran demostrarse en la corte. Debes tener pruebas irrefutables. Por eso me gustaría repasar contigo algunas de las pruebas de las muestras de evidencia que tenemos. Resumiendo, los demócratas todavía pueden cambiar los resultados de la votación. Deshacerse de ellos como de las chinches es casi imposible. En noviembre, según la información, Kamala tenía 68 millones de votos. Eso también es mentira. Y ahora, según la Comisión Electoral, se registró que ella tenía 75 millones, lo que significa que es más popular que Obama, que Clinton, que Bill Clinton y, bueno, en general, todos los presidentes demócratas antes que ella. Eso me parece un poco extraño. Así que empezaremos con la noche de las elecciones de 2020 y cuando se determinó que Joe Biden ganó en Arizona. Después de todo lo dicho y hecho, eso básicamente significaba que Joe Biden ganó en Arizona por aproximadamente 10,516 votos. Bien, así que ese es el número mágico, 10,516 votos. Como auditor judicial, recrearé algunas cosas que estamos revisando y encontrando para ustedes. Tenemos la obligación de tomar lo que informaron y solo verificamos eso. Eso es todo. ¿Fue esto real? ¿Fue esto realmente así? Entonces, lo primero que entendimos al estudiar la telemetría, es decir, todos los datos que llegan a las máquinas, fue que, espera un minuto, porque el condado de Maricopa, recuerden, es el 4º condado más grande de Estados Unidos, el segundo mayor bloque electoral y más grande que la mayoría de los estados en tamaño. Es una auditoría enorme, ya lo vimos todo. Una de las cosas que notamos es que si las elecciones terminaron el 4 o 5 de noviembre o cuando haya sido, ha pasado tanto tiempo, de cualquier manera. Y eso debe ser certificado por el condado después de unas semanas. Y luego, básicamente, como el 6 de enero, eso debe ser aprobado con los electores y todo lo demás.
¿Por qué procesaron alrededor de 100, y estoy diciendo cifras aproximadas, por qué escanearon 120,000 boletas un mes después de las elecciones? Lo primero que me viene a la mente es, espera un minuto, estamos viendo esto. Estos son sus informes, no los nuestros. Son datos exactos y la telemetría precisa está llegando. Déjame explicar. Trump ganó Arizona. Un mes después de las elecciones me reí, en ese momento también fue gracioso. Alguien agrega, si recuerdo bien, 120,000 boletas más y ocurre un milagro. Todas resultaron ser para Biden y gana Biden. Y eso está en el informe electoral de ese estado. Eso no puede ser, ¿verdad? Pero ahí está. Es un hecho. Que Arizona no permitiría discutir. ¿Se pueden procesar 120,000 boletas un mes después de las elecciones? ¿Qué conveniente es eso? Y luego cuando vemos esos números, de todos modos no eran precisos en lo que nos informaban, así que es como si retrocediéramos. Entonces vemos el día de la certificación. ¿Cuándo Ducey certifica esto para los electores o cuándo? Sí, sabes, Katie Hobbs certifica esto a nivel de condado. Bueno, a nivel de condado. Cuando ellos certificaron esto y dijeron ese número de elecciones, y tienen razón, todavía no han contado más de 240,000 boletas. ¿Cómo se pueden certificar unas elecciones si supuestamente aún no han procesado más de 200,000 boletas? Y ustedes preguntan, esperen, ¿de dónde sacaron esa cifra? Entonces volvemos atrás y revisamos las cifras del distrito. Cada día desde el final. Solo vamos hacia atrás, ahora empezamos desde el final y yo retrocedo, ¿verdad? En cualquier día que daban cifras no eran las reales. Literalmente elegían el número final al azar. Entonces, ahora que estamos regresando en el tiempo, ¿verdad? Ahora estamos en el día de las elecciones. Si recuerdas, el día de las elecciones dijeron, bueno, no tendremos resultados. Y eso probablemente tomará algo de tiempo. Dijeron que necesitaban 10 días adicionales para contar las boletas. Recuerda lo que tienes. Él tiene aquí 120,000 boletas procesándose un mes después. Ahora vamos a ver desde el día de las elecciones hasta esos 10 días adicionales de conteo. Debes saber que se están procesando antes del día de las elecciones. Procesaban unas 140,000 boletas diarias, eso es una referencia. En 28 días son unas 140,000 boletas usando 10 máquinas. Pon en marcha esas cosas. Bien, ahora sabemos cuántas procesan, sabemos cuántas máquinas se necesitan para eso. Sin embargo, en esos 10 días adicionales que necesitaron para contar todas las boletas adicionales, esto fue lo que pasó. Según sus datos, en uno de los días procesaron alrededor de 90,000 boletas y en esos días no eliminaron nada. Todos los demás días, si sacáramos un promedio, sería difícil superar las 7,000 boletas. Entonces, ¿qué hacían en esos 10 días si pueden procesar 140,000 al día? Primero, su día continuará. Antes del día de las elecciones, contaban a quienes votaron anticipadamente y contaban de 120 a 140,000 boletas al día. Esto sucedía en varios comités electorales, entre otros. ¿Y de qué hablan ahí? En el condado de Maricopa. ¿Condado? Es un condado, entonces, el condado de Maricopa. Y después de las elecciones, por alguna razón, ganó Trump. Pues sí, pero dijeron que todavía tenemos un montón. Todavía estuvimos contando mucho tiempo. Dijeron que íbamos a contar durante 10 días, pero creo que contamos como 20 o 30 días. Bueno, no importa, 10 días vamos a contar cuántos tienen en total. No lo dijeron, pero hay que sumar 10 días. Procesaban 7,000, es decir, antes eran 120, 140,000 al día y ahora son 7,000 al día. Todo el país les pedía ir más rápido y ellos respondían que sí, que hacían todo lo posible. Y antes usaban 7 u 8 máquinas para el conteo y ahora solo 2, 7,000, incluso para 2 eso es pues poco, un poco. Entonces, ¿qué hacían ahí que solo podían procesar 7,000 cada día? O sea, ellos escribían nuevas boletas o destruían las viejas o cambiaban algo de lo que estaba escrito ahí. ¿Por qué 7,000? Y eso apenas son 7,000 al día y no tomaste en cuenta a 2 personas. ¿Qué está pasando? Por cierto, eso es peor. Antes usaban 10 autos, después de las elecciones solo 2. Si necesitaban 10 días más por sobrecarga, ¿por qué solo usaron 2 camiones grandes?
Así que entiendes que algo anda mal, que hay algún engaño porque no procesaban las boletas. Retrocedamos un poco. Entonces, estamos luchando para obtener toda esa información o quizá recuerden cuando el presidente Trump decía en televisión, Wendy consigue los routers y los Splunk logs. Hablaban de eso. Pero así se puede ver quién entraba y salía del sistema, quién veía qué. Hubo alrededor de 30,000 accesos anónimos al sistema. Eso es cuando entran, revisan qué pasa y luego salen. Por alguna razón, por primera vez en la historia, los llamados enrutadores para el sistema, en lugar de estar ubicados en Moriacop, fueron colocados en la oficina del sheriff. Es como, ¿y por qué moverías tu enrutador ahí? Pero ellos sabían que al moverlo a la oficina del sheriff, en realidad obtenían protección contra una auditoría. No debemos entregar eso, ya que verán la información del sheriff y de la investigación, la cual debemos proteger. Así que nunca los recibimos. Así que hay que mirar estas cosas con más atención, pero si recuerdas, hubo muchas demandas y tuvimos que seguir demandando para obligar al Senado y luego a los registradores del condado a darnos la información. Y finalmente, después de muchas discusiones, conseguimos la auditoría. Ni siquiera voy a entrar en todos esos detalles desagradables, pero al final lo conseguimos. Ahora que recibimos esas cajas, había 1,675 cajas con boletas, 1,675. Ahora, todo eso es evidencia física. Recuerden, necesitan una cadena de custodia de la evidencia física. Ese es un punto clave. Quizá lo anoten y lo entiendan mejor. Había 1,675 cajas cada una con lotes de boletas de unos 200 según la ley. Esto se llama boleta. Tiene una tarjeta de encabezado de lote que indica cuántas personas votaron. En la caja normalmente hay 8 lotes con sus tarjetas. Al ponerlos en la caja se sellan. 1,675 cajas. Al llegar solo había 52. De las 1,675 selladas y protegidas. No solo eso, los auditores encontraron que 30,000 veces alguien, sin derecho a intervenir, no tenía permiso para meterse, pero se metió en el trabajo de las máquinas. ¿Qué hacía ahí? ¿Revisaba cómo se contaban los votos o hacía otra cosa? Además, también descubrieron que el 90% de las cajas con boletas no estaban cerradas. Es decir, cualquier persona podía meterse físicamente y cambiar lo que quisiera. Solo 52 de 1,675, así que son 1,653. ¿O sí? Quedan 53. Ahora permítanme contarles sobre esas cajas. En esas cajas, cuando las abrías, todas estaban desordenadas, simplemente en completo desorden. Podías ver los partidos. Parecían atascados abajo. Todas las tarjetas de encabezado, sí, de cómo deberían ser los votos, todas estaban arriba. No estaban con los partidos estaban abajo, ahí estaban. Pero en el paquete de 200 boletas podía haber solo 30 boletas. Entre ellas había capas y capas de boletas simplemente apiladas. Simplemente las metían ahí en completo desorden, ni siquiera sabes a dónde deberían ir. Eso te indica que aquí hay caos, alguien estuvo hurgando estas cosas. Una señal real, si ves el 52... Ahora, si recuerdas alguno de mis trabajos, te dije que no están impresos en el tamaño correcto, no están impresos en el papel correcto. Fallaste en esta categoría. No son postales ni verdaderos boletines. Demasiados duplicados, demasiados montones, ¿no? Simplemente toda esa basura. No voy a entrar en detalles sobre eso, pero si miras dentro de esas 52 cajas y revisas esas 52 cajas, todos los errores que encontramos en 1,653, por ejemplo. Tomemos el caso de los Sharpie. ¿Recuerdan la historia de los marcadores Sharpie? Les decían que no era un problema, que no era algo serio. El Sharpie Gate. Eso fue por mi investigación. Por primera vez obligaron a usar Sharpie en las elecciones. Antes estaba prohibido. Bueno, solo esas boletas del día de las elecciones, solo el día de las elecciones, porque ahí es cuando usas esos Sharpies. Llamémoslos 130,000 boletas. Todas las 130,000 boletas tenían 2,100,000 votos extra debido a que se filtraron. Así que parece que todos esos puntos la máquina no puede entenderlo y por eso todo eso parece votos. Solo en esas 100,000. Esto ocurrió solo el día de las elecciones. 2.1 millones de votos.
Es decir, le dieron a la gente marcadores que está absolutamente prohibido usar. La máquina no los detecta, los percibe distinto, los ve de forma extraña, ya que cada punto cuenta como un voto. Y por alguna razón, 130.000 boletas empezaron a ser registradas. No, qué mal ruso. Produjeron bien. Por alguna razón, 130.000 boletas produjeron 2. 1.000.000 de votos inexistentes para Biden. 130.000 boletas con marcadores. Las metieron en las máquinas. Y las máquinas informaron que votaron 21 millones de personas, todos por Biden. Blow. Votos adicionales. Estas 52 cajas estaban perfectamente impresas. No había ninguna con la secuencia de colores incorrecta, ninguna con la secuencia de doblez incorrecta, ninguna en el papel equivocado, no había manchas ni nada por el estilo. ¿Sabe por qué esas 52 cajas fueron selladas así? Porque justo después de las elecciones, Fontes, que ahora supongo es el fiscal general, y Katie Hobbs, que ahora es la gobernadora, eligieron esas cajas para decir si nos van a sellar, revisar, esto es lo que vamos a mirar, esto es lo que vamos a mirar. O sea, en realidad resulta que un montón de gente, no uno, no dos, no 8, sino muchísima gente, participaron en el fraude. Y prepararon 52 cajas en las que todo estaba en orden para sacar como si fuera al azar. Una, otra, una tercera, las que necesitaran. 10, 20, lo que sea. Sacaron 20 para cualquier auditor. Y la principal ejecutora de toda esta historia, la principal responsable de esto como recompensa, recibió el cargo de gobernadora de Arizona. Al auditar no hallaron nada y publicaron que ya habían elegido esas 52 cajas antes. Ahora les haré una pregunta. Si tienen 52 cajas que están en perfecto estado y que se pueden usar para predecir el resultado de las elecciones, ¿qué harían? ¿Y 1.653 que no coinciden? ¿No creen que algo anda mal? ¿Sí? ¿Algo serio no está bien? ¿De dónde? A Biden le aparecieron de 10 a 15 millones de votos más que incluso a Obama. En su primer mandato, en el segundo ya tuvo menos votos. Sin mencionar a Hillary, Bill y a todos esos Boucher, Katerg y cosas por el estilo. Nos lo dan de nuevo y lo notamos. Por eso hay que observarlo todo. Estoy viendo 2 millones de boletas, así que tenemos, y solo voy a usar números redondeados. Tenemos 1.800.000 boletas que muestran todo lo que pasó. Aquí está el estándar, esto se repite 1.800.000 veces. Y luego tenemos este disco extraño. No están en paquetes ni en el formato correcto, pero aquí están y dijeron que esto faltaba. Ahora todo coincide de otra manera. Pero si los miraras y los pusieras uno al lado del otro en el formato correcto, en este formato de alguna manera aumentaron y recortaron el encabezado. Ahora, si recuerdas el fax en los viejos tiempos, la fecha, la marca de tiempo, el número de teléfono, todo eso, aquí está toda la información sobre el origen de la voz. Ese es el formato. Así que recortaron manualmente el encabezado para que no pudiéramos determinar en qué día y a dónde fue cargado esto en la máquina. Anoten esto en sus notas. Ahora tenemos este disco. No hay imágenes previas. Después de meses lo conseguimos. Decimos, está bien, veamos si lo hicieron bien. Ahora voy a acelerar. ¿Qué es lo siguiente que revisan bien? ¿Por qué esto no está en el formato correcto? ¿Por qué no pudimos ver la imagen o cualquier otra cosa? Empiezas a revisar los cambios en el documento desde la cadena de custodia. Cada persona que manejó las boletas firma el papel. Otra vez comparan esto durante los 28 días previos al día de las elecciones. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos todos esos miles de hojas de papel donde cada vez que sacan algo de la urna de votación, del centro electoral o de cualquier otro lugar, ahí se indica de dónde vino. Aquí está la cantidad de boletas que recogimos. Aquí está la cantidad de boletas que estaban dañadas, feas o rotas. Aquí está el número de seguridad y el de reemplazo. Me llamo John Smith, le entregué esto a Mary Smith, Peter y Tom. Los transportistas, ellos lo llevarán al centro MTR. Esto llega al centro MTR, el guardia lo firma y dice, me llamo Mike Security, lo recibí, había 700 boletas, esto coincide. Y luego otra persona lo confirma. Esto se llama cadena de custodia, ¿verdad? ¿Y de dónde vino esto? ¿Cuántos recibiste? Así que planeamos todo esto. Durante 28 días, básicamente, varios cientos de personas hicieron su trabajo en la cadena de suministro y firmaron esos documentos, ¿verdad?
Hubo dos casos en los que alguien olvidó firmar. Fue una persona la que olvidó firmar algo, pero en general hubo un 99% de cumplimiento. Bien, ahora voy a juntar todo esto para usted. Hallamos algo interesante. ¿Recuerda que al principio le hablé de esos 120,000 que aparecieron después de un mes? Pues por alguna razón todos eran boletas del día de las elecciones, comunidad día de las elecciones. Luego retrocedemos en el tiempo, ya sabes, por ese disco por el que tuvimos que luchar donde faltaban las imágenes. Caray, si cada uno de ellos no era una boleta del día de las elecciones, entonces, ¿sabes dónde tuvimos el Sharpie Gate? Caray, ¿y si eso solo pasó con las boletas del día de las elecciones? Ahora les hablé sobre la cadena de custodia. Les conté que cientos firmaban diario en cada sitio. ¿Adivinan qué pasó en las elecciones? No hay firmas, no hay datos sobre cuántas boletas fueron devueltas. Qué conveniente, qué conveniente. No pueden decir con exactitud cuántas boletas transportaron. Pero aquí tienen una prueba irrefutable. Si varios cientos de personas que trabajan con los empleados olvidaron todo al mismo tiempo, el mismo día, eso significa que alguien dio la orden. Solo nosotros sabemos quién participó en cada etapa de esto. Al ver esto, porque ellos nunca tuvieron el número, ese es el punto. No contaron una sola boleta desde el día de las elecciones. ¿Legal o correcto? La razón por la que no hay una imagen previa y la cambiaron después del hecho es porque eso es lo que lanzaron después. Manipularon los datos para simular tiempo real y fabricar las cifras. Muy inteligente. El día de las elecciones, los trabajadores de la comisión electoral no dejaron que los empleados firmaran transferencias, renuncias o entregas. No firmaron nada, aunque antes sí lo hacían. Ahí Masha entregó, para saber en manos de quién estuvo cada cosa. Ese día no firmaron las boletas. Y por eso, un mes después de las elecciones, de repente encontraron otros 120 a 140,000 boletos que supuestamente se recibieron el día de la votación, que nadie firmó ni tomó en cuenta. Y por eso los auditores no pueden distinguir si realmente estas boletas agregadas después fueron llenadas correctamente. En el día los subtítulos fueron hechos por Dima Torsok. O todos los demócratas que de inmediato aceptaron vender la patria con todo y tripas. Tenemos cada nombre, cada fecha, cada lugar, cada dirigente que estuvo involucrado, cada jefe, todo. Y eso crea pruebas interesantes, porque todas esas pruebas que acabo de darte, todo eso es de un solo día. Podrías seguir. Podemos decirte en nuestro sistema si recordaste a todos los colores, si captaste todo. Tanta crítica, ese fui yo. Podía ver por la cámara a distancia y si alguien de verde estaba en la zona azul, sabía que estaba fuera de la zona. Regresa a tu zona, ¿verdad? Nuestro sistema es tan complejo que si estuviera en la corte y sacara una boleta, así funciona. Esto pasó, aquí me equivoqué. El abogado contrario dice que fue casualidad. Yo, como testigo experto, respondo, está bien, veamos. Y literalmente podría decir 100,000 veces seguidas que fue una casualidad, lo que sea. Podemos decir con precisión en qué lote, en qué caja y en qué tarima estaba esa boleta y podemos reproducirlo exactamente, según los estándares de la criminalística. Gracias a los archivos criminalísticos, esta fue la investigación criminalística física más grande de la historia. Es grandioso, es la investigación más grande en la historia de las elecciones. Por primera vez se usan verdaderas pericias judiciales. Tenemos un partido único y ellos le temen a esto porque todo con lo que estamos tratando es sujeto a enjuiciamiento penal. Nos temen. Cuando veas estos pasos, recuerda que los hicieron pasar por esto en un mes. Cuando ves que te obligaron a usar marcadores, cuando ves que no existía una imagen previa, cuando ves que no había un número, cuando ves que cumplían y luego en un día dejaron de cumplir, todos saben lo que tienen. Esto se llama a gran escala y básicamente se llama bracket federal. Por supuesto, algo solo puede considerarse probado, digamos, cuando un juez lo ha decidido. Pero todo suena tan convincente que es difícil no creerlo. En un minuto llegamos al final, damas y caballeros, la cereza de nuestro pastel. Bueno, pero por ahora no olviden la campanita.
Por alguna razón, solo el 15% de los suscriptores le han dado clic. Y de verdad no entiendo por qué son los mismos en realidad. El 15% le da like, pero el resto viene a ver diariamente mucho más que ese 15%. O sea, vienen a ver todos los días, pero no le dan like. ¿Podrías hacerme un favor increíble, enorme, esta vez? Después ya no le den, solo esta vez denle like también. No les cuesta nada hacerlo una vez, ¿verdad? ¿Yo? En mi petición no hay ningún interés personal, solo estoy sorprendido, de hecho diría que muy sorprendido, y estoy tratando de entender. Por eso necesitamos informantes. La razón por la que acuden al presidente Grassley es porque él ha sido un gran defensor de los informantes. Por eso le agradezco de nuevo. Lo que se revela en estas 1.700 páginas de documentos, en estas 197 citaciones, no es otra cosa que una lista de enemigos de la administración Biden. Saben, soy lo suficientemente mayor como para entender lo tóxico que era ese término durante Richard Nixon. Esto es mucho peor, muchísimo peor. La gente necesita entender cuán politizadas ha hecho todas estas agencias la administración de Biden. De nuevo, la mejor forma de describir la relación del presidente Biden. Sus palabras exactas. Pensábamos que casi la mitad de Estados Unidos eran terroristas internos. En septiembre de 2022, frente al Salón de la Independencia, dijo: Donald Trump y los republicanos, Make America Great Again, representan un extremismo que amenaza a nuestra república. Un año después, en Nueva York, Donald Trump y los republicanos, Make America Great Again, buscan destruir la democracia estadounidense. Ahora, nada puede estar más lejos de la verdad. Este es un nivel de paranoia que realmente sorprende. Pero el hecho de que 38 residentes de Wisconsin estén en esta lista de enemigos, yo conozco a la mayoría de estas personas, son temerosos de Dios, aman a su país, apoyan a las fuerzas del orden, son personas que quieren que Estados Unidos tenga éxito. Que estén en la lista de enemigos y hayan sido atacados por la administración de Biden es indignante. Esto debería escandalizar a cada estadounidense. Y por eso hago un llamado y agradezco a todos los miembros del Comité Judicial. Necesitamos llegar al fondo de esto. Debemos hacer todo lo posible para ayudar. El director Patel y el fiscal general Bondi lideran la seguridad para que tengan personal encargado de supervisar esas agencias. Ellos, sus directores, no creo que tengan el control. Creo que los están saboteando desde adentro. Pero el pueblo estadounidense debe entender exactamente lo que pasó. Pido nuevamente al Comité Judicial que ayude al senador Grassley y a mí a entender esto, para descubrirlo y evitar que vuelva a suceder en Estados Unidos. Esto debe terminar. Ahora, en un minuto escucharán la confesión de Biden, que en realidad ya les puse al principio. Yo creo que los demócratas, también conocidos como comunistas, también como fascistas, también como enemigos de América, también como enemigos de todo lo que es valioso para la población, para nosotros contigo, deben ser identificados, juzgados y castigados, y ahora una vez más. Entonces, el propio Biden, que o lo dijo honestamente sin querer, o accidentalmente reveló lo que los demócratas hicieron para evitar que Trump fuera elegido y quedarse en el poder. Porque el poder es la verdadera fuerza. En segundo lugar, estamos en una situación donde hemos reunido, y ustedes, muchachos, lo hicieron para nuestra administración del presidente Obama. Antes de eso creamos, creo, la organización más extensa y completa para el fraude electoral en la historia de la política estadounidense. Eso no lo dije yo, lo dijo el senil. Biden se está jactando. Gracias, Joe. Tal vez por primera vez en tu vida dijiste accidentalmente la verdad. Pero más vale tarde que nunca, como dice el viejo refrán ruso. Hasta la próxima.